esmalte, cuando yo lo utilizo en espesuras muy grandes, ¿okay? Me da un efecto óptico de que se va a ver una restauración grisácea. ¿Okay? Tal vez lo han notado si ya han estado haciendo estratificación en las piezas posteriores, que a veces se ve un poco gris. Entonces, ese es el efecto que me da el esmalte si lo uso en espesuras muy grandes. Entonces, en estos casos, yo voy a reconstruir la pared interproximal con dentina. Pero ojo, vean aquí, esta resina tipo dentina no llega hasta la superficie vestibular. Llega de lo que es el punto interproximal un poco más adelante. ¿Por qué? Porque igual esa parte vestibular está cubierta con resina tipo esmalte. ¿Ok? Luego de reconstruir la pared interproximal, ¿qué es lo que voy a colocar? La dentina. La misma dentina que usé para esta pared, coloco. Y luego, lo final sería colocar la resina tipo esmalte para la parte vestibular y ahí acabó nuestra estratificación. ¿Okay? Esos son los pasos para interproximales posteriores por palatino o por vestibular. Por palatino, ¿qué es lo que voy a hacer? Terminé todos los procedimientos anteriores y yo voy a colocar, vean aquí, la matriz de poliéster. ¿Okay? Esta matriz yo la coloco aquí a nivel interproximal con mi resina tipo dentina. Yo la coloco a nivel interproximal, la acomodo como para conformar mi pared interproximal. Y luego, ¿qué voy a hacer con esta matriz celuloide? Voy a agarrarla como si estuviera... ¿Ustedes alguna vez han usado su zapato de colegio? No. Va a agarrar y va a hacer este movimiento sobre el diente. ¿Okay? Entonces, al hacer este movimiento sobre el diente, de adelante hacia atrás, de vestibular hacia palatino, la resina va a posicionarse sobre la superficie del diente tratando de adaptarse sobre ella. ¿Okay? Y luego de hacer este movimiento, un movimiento final, si estoy desde palatino, voy a jalar la matriz hacia vestibular. Ese es mi movimiento final. Arrastro luego mi matriz hacia vestibular, pero no saco por completo la matriz. Aquí la matriz ha avanzado parcialmente, pero todavía está ahí. Y con la matriz ahí yo polimerizo ese incremento. ¿Okay? Y ahí yo ya obtuve mi pared interproximal. Luego de eso, ¿qué me corresponde hacer? Ya tengo otra vez mi pared interproximal, ya tengo mi matriz. Ya eso es más fácil de restaurar que cuando la tenía de esta forma. Entonces aquí ¿qué me corresponde? Colocar la resina tipo que esmalte, dentina, porque ¿qué voy a sustituir? Dentina, entonces la dentina va en el fondo. Según el tamaño de la cavidad, le puedo colocar 1 o 2 incrementos, 3 incrementos para sustituir dentina. Recuerden, ¿cuánto es el incremento o la espesura máxima de resina que yo voy a usar? 2 milímetros como máximo. ¿Okay? Por la contracción que esta pueda generar. Yo no puedo colocar un incremento muy grande. Luego que ya polimericé mi dentina y ya la tengo, ¿qué me toca? La capa final. ¿Cuál es? Esmalte. Y ahí coloco mi esmalte y ya obtuve mi restauración interproximal que tenía con acceso palatino. Fácil, ¿verdad? ¿Qué pasa si fuera a simular? Exactamente lo mismo. Mi matriz interproximal, hago el mismo movimiento de vestibular hacia lingual, luego de eso hago un último movimiento. Si mi cavidad está hacia vestibular, la matriz la voy a jalar hacia palatino. Jalo parcialmente hacia palatino y acá se nota mejor. Todavía queda parte de la matriz a nivel interproximal. Veo si hay algún exceso que se ha ido hacia cervical y incisal, lo retiro y luego de eso polimerizo. Y luego de polimerizar, ¿qué me corresponde colocar? La resina tipo dentina. Acá ya tengo la pared interproximal conformada. Luego que viene la resina tipo dentina, polimerizo y luego viene la resina tipo esmalte. Con ayuda de mi espátula, con ayuda de mi pincel, yo voy a conformar esa cara vestibular y le voy a dar la anatomía que le corresponde. ¿Ok? Y con ayuda de mi pincel, esa resina va a pasar lo más desapercibida posible también. Y ahí ya terminé
Ya sé cómo voy a ¿Qué usar quiere decir mi mano teléfono alzada? cada Es una día forma bonita de decir, la voy a hacer por yo debajo sola, de tu número. ¿ok? Sin ninguna ayuda de ninguna O sea, si matriz es que o le de he quitado redes toda la de cara, así que o de para qué. la Ya técnica le voy a clave poner el regulador de se cara. llama mano alzada, Se va a técnica ver, a ¿no? mano Sí. alzada. Entonces, la restauración de clase Aunque a 4 Miguel no se le vio nada. involucraba a A ángulos Miguel no se le vio. fiscales. No tenía. Yo tengo esta tipo de lesión, ¿verdad? Increíble. Grande, amplio, involucro el ángulo. También, si se dan cuenta en el sector anterior, utilizo más la matriz de poliéster o la cinta celuloide, ¿ok? Que es lo mismo, cinta poliéster o matriz o cinta celuloide, que es exactamente lo mismo. Entonces, en el sector anterior nunca nos puede faltar la cinta celuloide. Siempre va a estar presente. ¿Ok? Eso no se olvide. Siempre tiene que estar presente. No pueden hacer las operaciones anteriores si no tienen cinta celuloide. Son varias. Muy franca, muy franca. No crean que con una sola van a hacer toda la restauración. Necesitan varias cintas celuloides. Entonces, yo cojo la cinta celuloide, la introduzco a nivel interproximal y por palatino, por detrás de la cinta, yo voy a colocar mi dedo. Y mi dedo se va a pegar al diente. Y eso lo voy a utilizar como si fuese una base para yo colocar la capa palatina. Porque lo primero que tengo que hacer es transformar lo complejo a lo más simple. Entonces, yo no puedo acá comenzar a certificar de la nada. Yo tengo primero que tener una base. Esa base va a ser esta cara palatina, que con mi dedo por detrás de la matriz me va a ayudar a que cuando yo coloque esta capa de resina, ¿qué resina va a ser? Tipo, puede ser tipo esmalte o unas resinas que se llaman translúcidas que no tienen color. ¿Ya? Entonces, idealmente esta capa tiene que ser translúcida, si no, pueden utilizar esmalte, pero nunca dentina, porque nuestros dientes no son totalmente opacos. Nosotros debemos de dejar que pase cierto grado de luz a través de nuestra restauración. Si es una restauración totalmente opaca, eso no va a suceder. Entonces, coloco esta capa, la extiendo, me adapto bien al borde palatino de mi preparación y luego de eso, una vez que ya conformé la cara palatina, a esto le vamos a llamar concha palatina. ¿Ok? Confeccionamos la concha palatina y polimerizamos el diente. Una vez que polimerizamos, esa concha palatina ya va a quedarse ahí sobre el diente y ya nos ayuda a tener una base sobre la cual trabajar. El siguiente paso, ¿cuál va a ser? Con ayuda de una resina fluida, ¿okay? Ustedes van a colocar resina fluida en la línea de unión entre esta concha palatina y el diente. Tiene que ser resina fluida, no puede ser resina compuesta, ¿okay? Resina fluida. Y lo van a colocar en la línea de unión de todo ese borde. Una vez se colocara, polimerizamos nuevamente y ahí ya dejamos lista nuestra concha palatina. Colocamos esta resina fluida para que fije mejor esa concha palatina sobre el diente, ¿okay? Y que llene ese espacio que queda en la línea de unión. Una vez hecho esto, el siguiente paso va a ser poder hacer mi pared interproximal. La pared interproximal, ¿con qué tipo de resina la voy a hacer? Igual que en la clase 3, con la resina tipo dentina que yo haya seleccionado. Y de la misma forma, confecciono acá la pared a nivel interproximal, luego de eso hago un movimiento, pero en este caso voy a hacer un movimiento como ven acá en forma de S, presionando la matriz sobre el diente, pasando parcialmente del vestibular hacia palatino en la matriz y luego polimerizo. Y una vez polimerizado ya me deja aquí conformado, vean, la pared interproximal. Antes de polimerizar siempre verifiquen si hay algún tipo de exceso que se haya ido hacia el cervical o palatino y lo retiran antes de polimerizar. ¿Ok? Una vez que ya tengo esto, ¿cómo se va transformando esa preparación, verdad? Se va volviendo cada vez más simple. Una vez que yo ya
pero vean aquí también, la espesura va de mayor espesura por aquí a mucha menor espesura por acá. Y vean que la dentina no llega hasta el borde incisal, ¿verdad? Se queda mucho antes del borde incisal. Y vean aquí, la dentina yo me la he dejado horizontal. Vean que en la zona más incisal de esta dentina le hemos confeccionado algo que se llama mamelones. ¿Ok? Es como colocar la dentina, la resina tipo dentina y comenzar a cortarla ligeramente con la espátula. Y le damos esa conformación de mamelones para que no se note tan fuerte también la transición de dónde termina dentina, dónde comienza el esmalte cuando terminemos. ¿Ok? Es para difuminarla también un poco y darle la anatomía de los mamelones que le corresponde a esa zona de la dentina. Ya coloqué mi dentina, que me corresponde fotopolimerizar. ¿Ok? Fotopolimerizo y lo siguiente que hago es una vez que ya tengo mi dentina polimerizada, ahora vamos a colocar algo que se llama el halo incisal. ¿Ok? Que no lo hemos visto en la clase 3 porque la clase 3 no involucra halo incisal. ¿Qué es lo que vamos a colocar? Vean aquí, solo en esa zona incisal. Yo voy a elegir una resina también opaca. Si no tienen una resina tipo opaca, pueden usar una resina tipo dentina, pero una dentina blanca. No vamos a usar una dentina A3. Tiene que ser una dentina bleach, una dentina la más blanca que tengan. ¿Ok? La más blanca que tengan. Si no tienen bleach, puede ser una A1. ¿Ok? Si es que la tienen. Entonces, ese tipo de dentina es la que vamos a usar. La más blanca que tengan. En ese área de incisal no puede ir una dentina amarillenta, tipo A3, A3.5. Tiene que ser una dentina bien blanca, que solo la vamos a tener tipo A1, B1. ¿Ok? Entonces, saco una porción de esa dentina, la manipulo con mi guante, porque mi guante para manipular resinas es de látex o de nitrilo. De nitrilo, con látex no se manipula. Entonces, con nitrilo, con mi guante de nitrilo, yo comienzo a hacer como un pequeño cilindro de mi incremento y lo coloco sobre mi espátula. Y ese pequeño incremento yo voy a colocarlo al nivel incisal. ¿Ok? Vean que es un incremento muy fino, como un pequeño hilo de dentina. Y luego de eso lo polimerizo. Y hasta ahí ya hemos visto la concha palatina, la pared interproximal, la dentina, sustituyendo la dentina del diente y colocando el halo incisal. Ya polimerizado este incremento, luego que me corresponde ya colocar la capa de dentina, perdón, la capa de esmalte del color que hemos seleccionado. Esta capa de esmalte yo podré hacer uno en dos incrementos. Como mi primer incremento, polimerizo y veo, y tengo que observar al diente, así como en la foto, desde todos los ángulos, para poder saber si le falta en espesura o no, está bien el contorno, es muy poco, debo de incrementar un poco más. ¿Ok? Entonces, siempre que evalúe la pieza, tengo que evaluarlo desde diferentes ángulos de visión, desde incisal, desde proximal, desde cervical, para ver cómo se ve. Hasta conseguir la forma final, ¿no? ¿Con qué me puedo auxiliar aquí? Con los pinceles para resina. Muchos de ustedes ya tienen pinceles para resina, he visto unos de silicona y ya los pueden comenzar a utilizar si es que los quieren. Solamente que verifiquen, limpien ese pincel de silicona antes de usarlo, porque algunos recién lo están abriendo de la bolsa y sale con un montón de pelucita, ¿listo? Entonces, siempre que usen los pinceles, límpienlos con una gasa, con alcohol, ¿ok? Para eliminar restos que puedan tener y poder usarlos sobre la superficie, porque si su pincel de pelo, de marca o su pincel de silicona tiene pelusa y lo utiliza, toda esa pelucita se le va a pegar a la dentina, a la resina y así lo van a polimerizar. Y esa pelusa va a quedar
discos no son reutilizables. Los discos lo usan una vez y luego lo descartan. Es decir, si la siguiente vez necesitan más discos. Entonces yo les recomiendo que se compre algún kit de discos para que tengan ahí ya surtido cuántas veces van a utilizar el grueso y ya tienen ahí varios gruesos. Porque también si ustedes colocaron mucha resina y tienen que desgastar, el grueso, como es una lija, se desgasta y luego ven que ya no corta y tienen que cambiar por otro grueso nuevo en el mismo paciente para conseguir desgastar la resina. ¿Ok? Entonces yo les recomiendo que se compren el kit completo de una vez de los discos para que no estén comprando de forma individual, porque eso les va a ocasionar más gasto de lo que les cuesta el kit completo. Ahora, el objetivo de los discos es usarlos desde el grano más grueso al más fino. ¿Ok? No empezar con el fino, luego ir con el grueso, no. Del más grueso al más fino. Y recuerden que la pieza dentaria tiene diferentes planos, no es un diente plano. Tenemos un plano incisal, un plano medio y un plano cervical. ¿Ok? Entonces, para darle la angulación al disco para cada uno de los. Luego de pasarle los discos desde el más grueso hacia el más fino, yo les recomiendo que puedan usar estos discos de pulido. ¿Okay? Estos discos de pulido va desde el grueso hacia el más fino, les da un pulido extra a esa superficie que ya la dejaron preparada con los discos de pulido. Y luego de esto podemos ir y finalizar con la pasta de pulido que ustedes tienen, más la rueda de pelo de marca que se usa como el contraángulo, no como el micromotor. Pienso que algunos de ustedes han traído la escobilla pelo de marca, pero la que es para micromotor. Y el micromotor no lo van a usar. Esto de acá tiene que ir a contraángulo. Entonces tiene que ser uno compatible para el contraángulo. Colocamos, vean aquí, un poco de pasta sobre la superficie, después de los discos, después de haber repasado también esos cauchos de pulido en forma de rueda. ¿Ya? Acá tenemos de la marca Ivoclar Vivamed Ostradios, si no me equivoco. Y esta de acá es de la marca Viacom, creo que se llama. Y luego de eso viene el brillo final con la pasta de pulido y la rueda pelo de marca. Y se quedan puliendo con la pasta sobre esa superficie. Eso le va a dar un acabado más natural, un brillo extra y más prolongado a esa restauración. ¿Okay? Y luego les va a quedar así, una superficie bien pulida, una superficie brillante y lo más importante, si está bien pulido, no se va a manchar con mucha rapidez. Si el paciente de repente no tiene una buena técnica de higiene, ingiere de repente bebidas o comidas que pigmentan mucho los dientes, entonces es difícil que se pueda adherir sobre la superficie si está bien pulido. Si ustedes no han pulido apropiadamente, entonces la superficie va a mancharse. Sale más brilloso que mi ¿Okay? Esa es la importancia del pulido. También porque si no está bien pulido va a